¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a ver inecuaciones y valor absoluto. ¿Ya? Eso es lo que nosotros vamos a ver hoy. ¿Ya? Entonces, obviamente le vamos a dar el tiempo que corresponde porque en general valor absoluto es algo que les cuesta bastante a los estudiantes. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué es el valor absoluto? Lo voy a explicar con números también porque me interesa que lo entiendan ahora. ¿Ya? Ustedes lo aprendieron ahí en el colegio, algo hablaron de valor absoluto, pero les aseguro que no tienen muy claro o no fue muy bien puesta la definición de valor absoluto como tal. Entonces, ¿qué es el valor absoluto? Bueno, un valor absoluto se denota por dos rayitas al lado y es, mucha atención porque hay que leer muy bien la definición para entenderla. El valor absoluto de A o el valor absoluto de un número, entendamos a A como un número, es el mismo número si ese número es mayor o igual que 0. Y es menos ese número si ese número es negativo. ¿Ya? Entiéndanlo bien. El valor absoluto de A es A, o sea, el valor absoluto de un número es el mismo número si ese número es positivo o 0, y menos ese número si ese número es negativo. Una de las definiciones que se utiliza bastante, ¿ya? Es que el valor absoluto de A, ya lo habíamos comentado en algún momento, es la raíz cuadrada de A al cuadrado, pero cuando el cuadrado está dentro de la raíz cuadrada. Esta definición no se usa mucho. A es el máximo valor entre A y menos A. ¿Ya? Máximo, eso significa máximo valor. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Ahora, geométricamente, ¿qué es lo que significa un valor absoluto? El valor absoluto de un número es la distancia desde A hasta el 0 en la recta real. O sea, si yo quisiera graficar, por ejemplo, voy a cambiar el color porque no es así. Una recta real, si yo quisiera graficarlo, tendríamos que si este es el 0, este es el A, la distancia que hay entre el 0 y el A se conoce como valor absoluto de A. Si yo quisiera graficar acá, por ejemplo, B, que yo sé que B es negativo en este caso, entonces esta distancia sería el valor absoluto de B. ¿Se entiende geométricamente lo que quiere decir o no? Sí, profe. Sí. Ya, bueno. Sí. Hasta ahora hemos hablado en términos genéricos, pero ahora lo vamos a llevar a la práctica. Valor absoluto de 5, ¿cuánto es? 5. 5, ¿cierto? Lo que ustedes saben, 5. Pues 5 es un número positivo, entonces cae dentro de la primera parte que dice que si el número es positivo 0, entonces el valor absoluto del número es el mismo número. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 5? 5. No, Menos 5. ahí sí. Ahí sí. El valor absoluto de menos 5 no es 5, es menos 5. Ahora, que eso signifique que es 5 por consecuencia de la operatoria que nosotros hemos visto, ese es otro tema. Ese es otro tema. Entonces, por eso es importante entender la definición, porque si no la entendemos bien, después cuando apliquemos esto a expresiones algebraicas, ahí es donde se produce el conflicto. Entonces, el valor absoluto de 5, uno mira, a ver, menos 5 es un número negativo. Por lo tanto, el valor absoluto de menos 5 es menos ese número, o sea, menos 5. Y por lo que nosotros hemos estudiado en los axiomas de cuerpo, nosotros sabemos que menos 5 es 5. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, ahí es donde está el primer error. Ustedes, por ejemplo, ¿qué les decían en el colegio? El valor absoluto de un número es siempre positivo. Sí, está bien, es una propiedad, ¿cierto? Es una propiedad, efectivamente. Pero la definición no dice eso.
Hay que ser súper literales cuando uno entiende una definición en matemática y después hacemos conclusiones. Sí, efectivamente ya se fue aceptada esa persona en la sala de espera. ¿Ya? ¿Se entiende hasta aquí? Sí, profe. Ya, a ver, vamos a practicarlo un poco más. Vamos a practicarlo un poco más, pero no con números. Vamos a ir con expresiones algebraicas. Suponga que x es un número real tal que x es menor que 2. Entonces, ¿cuánto será el valor absoluto de x menos 2? Menos x menos 2. ¿Por qué? Porque x es menor a es negativo. Ah, no. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿Sí porque es o no? negativo a 2. Entonces queda un Ah, número negativo. exactamente. Entonces uno dice, mira, el valor absoluto de x menos 2 es menos x menos 2, ¿cierto? Pues, como x es menor que 2, eso es equivalente a decir que x menos 2 es negativo, ¿no? Sí. ¿Cierto? Es lo mismo, es como ir despejando, pero al revés. En vez de despejar x, como que llegar a la expresión x menos 2. Entonces, como x menos 2, o sea, lo que está dentro del valor absoluto es negativo, entonces el valor absoluto de ese número es menos ese número. Por lo tanto, el valor absoluto de x menos 2 es menos x menos 2. Es decir, si uno quisiera operarlo, menos x más 2, o si ustedes quisieran escribirlo, podrían hacerlo así, 2 menos x. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Ya. Veamos otro ejemplo. Me interesa que vayamos entendiendo porque si no, después, como les digo, empiezan los problemas. Entonces, suponga que x es un real tal que menos 1 menor que x menor o igual que 2. ¿Cuánto es esta expresión? X puede tomar un valor mayor que el 1, digo mayor que el menos 1, pero sin contenerlo, e igual al más 2. A ver, si no, estamos claros que x se encuentra entre menos 1 y 2. Considera al menos al 2, no considera al 1, o sea, es un intervalo que está entre medio. Entonces, tenemos que ahora sacar, de alguna forma, sacarle los valores absolutos a la expresión que defina P. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a analizar cada estructura. Miren bien. Nosotros tenemos esto. ¿Qué significa esta desigualdad? Lo que significa en la práctica es esto. Significa que x es más grande que menos 1 y que x es más chico o igual que 2. ¿Cierto que es lo mismo? Sí. Sí. Sí, porque simultáneamente pasan esas dos situaciones. Bueno, esto es equivalente a decir que x más 1, si yo tiro el 1 para allá, te queda que 0 menor que x más 1 y que x menos 2 es menor o igual que 0. ¿Sí o no? Sí, Ya, ¿me van siguiendo hasta ahí? Sí. sí, profe. Ya, entonces, con esa información, lo voy a reescribir para que se vea. Puedo decir que x más 1 es mayor que 0 y que x menos 2 es menor o igual que 0. Por lo tanto, el valor absoluto de x más 1, ¿a qué es igual? X más 1. A x más 1 ¿Un positivo? es el mismo número, ¿cierto? El valor absoluto de x menos 2, ¿a qué es igual? Menos X menos 2. Exacto, porque x menos 2 es negativo. Entonces,
Entonces yo ahora reemplazo en P y me doy cuenta de lo siguiente. Luego, P es X más 1 menos X menos 2. Miren qué interesante, nos queda X más 1 menos X más 2. O sea, P en ese intervalo siempre vale 3. Concluimos que P de X es igual a 3 para todo X en ese intervalo. Creo que era 1, abierto en el 1 y cerrado en el 2. Creo que era así, ¿no? Sí. O sea, en ese intervalo P, en realidad esta expresión que está aquí no es nada más ni nada menos que igual a 3. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Ya. Eso es importante. Entendamos bien nuestras definiciones de valor absoluto. Como les digo, uno aprende con la parte numérica y se entiende, ok. Pero cuando le metemos álgebra, hay que tener súper claro cómo funciona esta definición. Ya. Vamos a seguir avanzando. Profe, Bueno, yo tengo una duda. ¿sí? Entendí que lo que le pasa al x menos 2 se le pone el menos, ya que es menor a 0, ¿verdad? Ajá. Pero no influye que sea menor o igual a 0, No, no influye porque es el límite. ¿no? Es justo el límite. Ah, ya, ok, gracias. Ya. Bueno, ¿qué Profe, observación? Ah, una consulta, ¿y si fuera en vez de 0 igual a 1 o a un número positivo? ¿cómo no lo entiendo? Si ese intervalo fuera entre números negativos y, por ejemplo, en vez de igual a 0, fuera un 1, ¿Pero dónde está el 0 acá? arriba en x menor o igual a 2. Si... Ah, verdad, se despejó la gente. Sí, pues No, es un ya entendí. despeje nomás. Sí. Ya. Bueno, vamos a ver algunas propiedades del valor absoluto. Vamos a ver algunas propiedades del valor absoluto, que son súper importantes para nosotros. Pero lo primero que podemos destacar, ya, lo primero, antes de cualquier cosa, es que como propiedad, y esto nace a partir de lo que hemos dicho, es que el valor absoluto de x es mayor o igual que 0 para todos los valores de x en los reales, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Algunos dirán, profe, pero ¿cómo me dice que es positivo siempre si usted le está poniendo signos menos a las cosas? ¿Cierto? No podría decir, pero ¿cierto? Que podría generar algún tipo de confusión, porque lamentablemente, chiquillos y chiquillas, lo que sucede es que uno tiene como que asociado el signo menos al negativo, ¿sí o no? Como que uno ve un menos y cree que es negativo, ¿cierto? Sí. Pero no es así. No siempre cuando una expresión tiene un signo menos adelante significa que sea negativa. De hecho, vamos a verlo acá. ¿Por qué se dice que el valor absoluto de x es mayor o igual que 0 para todo x en R? Miren, de la definición, sigue que el valor absoluto de x es x si x es mayor o igual que 0 y menos x si x es menor que 0, ¿cierto? Sí. Esa es Sí. nuestra definición. ¿Ah? Profe, una duda. Ese ¿Sí? para todo x que pertenece al menos 1 y 2 es de la respuesta de la solución. Sí, es la de arriba. Ya, gracias. ¿Ya? Aquí estamos en otra cosa. Aquí estamos concluyendo algo a partir de lo que hemos visto recién. Entonces, tenemos dos situaciones. El valor absoluto puede ser el mismo número, de un número del mismo número si es positivo, o menos el número si el número es negativo. Entonces, esta propiedad se sustenta. Uno dice, oye, pero ahí hay un signo menos, entonces no es tan así. Bueno, vamos a ver. Caso 1. El caso 1 es directo. Si x es mayor o igual que 0, entonces el valor absoluto de x es igual a x.
como x es mayor o igual que 0 y x es igual a valor absoluto de x, eso implica que el valor absoluto de x es mayor o igual que 0. ¿Cierto? ¿Me siguen ahí? Sí, sí, sí. Sí. Ya. Vamos con el caso 2. Miren, si x es negativo, entonces tenemos que el valor absoluto de x es menos x. Como x es negativo, por axiomas de orden, si yo multiplico esta desigualdad por menos 1, me queda que x es positivo, ¿no? Perdón, menos x es positivo, ¿cierto? Sí. Ya. Sí. Pero valor absoluto de x en este caso es igual a menos x. Por lo tanto, el valor absoluto de x es un número positivo, ¿o no? Sí. Sí. Por lo ¿Cierto? tanto, independiente de si x es positivo o negativo, el valor absoluto siempre es mayor o igual a 0. De 1 y 2, sigue que el valor absoluto de x es mayor o igual que 0 para todo x en los reales. ¿Ven? Ahí tienen una pequeña demostración de esa propiedad. ¿Todo bien? Una compañera no entendió, profe, lo último. No vi el chat. ¿Qué es lo que no entendió de lo último? ¿Esto de acá? Ah, el caso 2. Bueno, si x es negativo, entonces el valor absoluto de x es menos x, que es lo que estábamos diciendo ahí. Como x es negativo, entonces menos x es positivo. Menos por menos da más. Un número negativo multiplicado por menos 1 da positivo. Propiedades de la desigualdad. Y nosotros dijimos a partir del inicio que el valor absoluto de x era menos x. Entonces esto que está aquí es lo mismo que anotar valor absoluto de x. Y como menos x es positivo, el valor absoluto de x es positivo. Eso es todo. Entonces, como para el caso 1 es mayor o igual a 0 y para el caso 2 es mayor que 0, entonces de 1 y 2 se concluye que el valor absoluto de x es positivo. ¿Sí? Perfecto. Bueno, esta propiedad, como les digo, claro, uno ve los signos menos y jura que, no, hay momentos en donde el valor absoluto es negativo. No, eso es un error. Lo que puede ser negativo es lo que está dentro del valor absoluto, pero no el valor absoluto. ¿Ya? Entonces, vamos a ver algunas propiedades del valor absoluto, que son justamente las que nosotros vamos a utilizar con mayor fuerza en la medida que vamos avanzando en el curso. Entonces, ¿cuáles son estas propiedades de valor absoluto? Bueno, la propiedad 1, que consiste justamente en el trabajo con ecuaciones. Valor absoluto de A igual a C, si solo si A es igual a más menos C. O sea, uno aquí puede trabajar directamente con ecuaciones. ¿Ya? Esta propiedad se utiliza para ecuaciones con valor absoluto. ¿Ya? Como el valor absoluto es una distancia, entonces todo número es más chico o igual que su valor absoluto. ¿Ya? Eso es evidente. Valor absoluto de menos el número es lo mismo que el valor absoluto del número. ¿Ok? Lo que dijimos, nosotros lo hicimos más en general. Valor absoluto de x es siempre positivo cuando x es un real distinto de 0. Si x vale 0, el valor absoluto de x es exactamente igual a 0. ¿Sí? Que es justamente lo que nosotros hemos dicho arriba. Esta propiedad, la 5 y la 6, ¿ya? Estas dos, se usan para inecuaciones con valor absoluto. Y esas
esas dos propiedades de inecuaciones con valor absoluto son relevantes porque las vamos a usar para poder resolver inecuaciones. No todas las inecuaciones las vamos a poder resolver de esa manera. No todas. Pero es fundamental entenderlas para poder trabajar con ellas. ¿Ya? 7. Fíjense bien. Primero, antes vamos a darle una pequeña revisada a esas dos propiedades. La propiedad dice, primero, este b tiene que ser un número positivo, ¿ya? Que es este número que está al frente del valor absoluto. Lo que hay que observar es que nos da lo mismo si esta desigualdad apunta hacia atrás o apunta hacia adelante. Nos da lo mismo. En el caso de la 5, la desigualdad apunta, le da la espalda al valor absoluto. En el caso de la propiedad 6, la desigualdad le da el frente al valor absoluto. Entonces, para cada caso es distinto. Si usted observa, si el valor absoluto está detrás de esta desigualdad, es decir, le da la espalda, entonces la desigualdad se resuelve de esta manera. Y quiero hacer una observación con eso. Decir que, de hecho le voy a poner un asterisco, le voy a poner acá. Decir que menos b menor o igual que a menor o igual que b es lo mismo que decir esto. Menos b menor o igual que a y a menor o igual que b. ¿Ya? ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia entre la 5 y la 6? Sí. Fíjense en una cosa, como para que vayamos notando aún más la diferencia. En la propiedad 5 hay un i. En la propiedad 6 hay un o. ¿Saben qué implicancias tiene eso en respecto a las desigualdades, o no? Sí. Unión e intersección. Exacto. Cuando tengo un i, ¿qué hay? Unión. Intersección. 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 Y cuando hay o, Unión. unión. Y eso hay que tenerlo súper claro. Porque si lo tenemos claro, cuando vayamos a resolver, vamos a hacer lo que corresponde. Y no lo que no corresponde. ¿Ya? Ya, esto es para la propiedad 5. Lo voy a dejar ahí como observación para la propiedad 5. ¿Ya? La propiedad 7, bueno, es un poco la consecuencia de lo que recién comentamos. Valor absoluto de A por B es valor absoluto de A por valor absoluto de B. Yo en la 7 quiero agregar la división, a pesar de que la división no es que exista, pero también se utiliza. Valor absoluto de A dividido en B es valor absoluto de A dividido en el valor absoluto de B, siempre que B sea distinto de 0. O sea, en la división también se aplica. ¿Ya? Y la propiedad 8, que es una propiedad que a lo mejor no vamos a utilizar mucho, ¿ya? Todavía, pero esta propiedad 8 es fundamental para los cursos que vienen, la desigualdad triangular. ¿Ya? Valor absoluto de A más B no es igual a valor absoluto de A más valor absoluto de B. Es menor o igual que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Pregunta. Pregunta para la propiedad número 8. Valor absoluto de A más B menor o igual al valor absoluto de A más el valor absoluto de B. ¿Cuándo se cumple la igualdad? Puede ser cuando A o B, alguno de los dos es negativo. ¿Cuándo se cumple la igualdad? La igualdad. Cuando Pero, los dos son ¿igualdad de qué? positivos, ¿Mm? cuando A y B son números positivos. Eso, muy bien. La respuesta es inmediata. Y si los Cuando dos A, son, profe, y si los dos son negativos también, cuando A y B son positivos. ¿Ya? Entonces veamos qué pasa cuando A y B son positivos. Hagamos el análisis. Si A es un positivo, y B es un positivo,
Por el axioma de clausura, nosotros sabemos que la suma de dos positivos es positiva, ¿o no? Sí, ¿Ya? Esto implica que el valor absoluto de A más B, ¿cómo es? Igual a más B. Igual a A más B, por definición. Por otra parte, A es positivo, entonces el valor absoluto de A es Mayor, el mismo. el mismo número, y B es positivo, entonces el valor absoluto de B, ¿cómo es? Solo B. B. Solo B. Por lo tanto, si sumamos, tenemos que valor absoluto de A más valor absoluto de B es simplemente A más B, ¿o no? sí, ¿Ya? Por lo tanto, ¿son lo mismo? sí. Sí. Son lo mismo. Pero, Perfecto. profe, Ajá, ¿no pasaría si fueran también todos negativos? ya A y vamos B para allá. negativo. Ya vamos para allá. Momento. Luego, si A es un real positivo y B es un real positivo, entonces son entretenidos estos análisis porque aquí uno empieza a entender muchas cosas. Por favor, no me vayan a decir, profe dijo una propiedad que no estaba bien. No. Yo dije, si A es positivo y B es positivo, probamos, demostramos, ¿cierto? Que el valor absoluto de A más B es valor absoluto de A más valor absoluto de B. Ahora, vamos a la inquietud del compañero. ¿Qué pasa si A es un número negativo y B es un número negativo? Si ambos son negativos. Entonces, la suma de dos negativos, ¿cómo es? Negativa. Negativo. O sea, si A más B es negativo, entonces el valor absoluto de A más B, ¿cómo es? Menos A más B. Menos A más B. ¿Cierto? Ya, todo bien hasta ahí. Por otro lado, si A es negativo, entonces el valor absoluto de A es Menos A. menos A. Y si B es negativo, el valor absoluto de B es Menos B. menos B. Sumando. Valor absoluto de A más valor absoluto de B es menos A menos B, ¿o no? Sí. Y son lo mismo, ¿no? Sí. Sí, porque efectivamente la ley de los signos nos faculta para distribuir ese signo menos en el paréntesis y llegar a esto. Ok. Entonces, si A es negativo y B es negativo, entonces valor absoluto de A más B es igual al valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Ok, entonces uno podría decir, profe, pues entonces, pero ¿cuándo se cumple esto entonces? Porque ya vemos que si los dos son positivos, la igualdad se cumple. Si los dos son negativos, la igualdad también se cumple. ¿Cuándo será que no es cierta la igualdad? Uno positivo No y uno es- negativo. Exactamente, Pero tiene exactamente. que, pero uno tiene que ser específicamente mayor. ¿Puede volver un poco a la ecuación? Exactamente, uno tiene que ser positivo y el otro tiene que ser negativo. Y Pues un eso es poquito. todo, y eso es todo. Pero si esto yo lo mando, chiquillos, acuérdense, yo esto lo mando, así que concéntrense en ¿Profe? en la explicación, díganme. Ahí cuando pone el valor absoluto de A es igual a menos A, ¿es porque usted determinó de que A es un número real negativo?
Sí, po. Ah, ya. Solamente por eso. Sí, po. Definición de valor absoluto. Por eso es importante entenderla bien la definición, porque eso nos permite entender todo este cuento. Entonces, ¿cuándo se cumple la desigualdad? ¿Cuándo se cumple la desigualdad? Bueno, la respuesta es clara. Cuando A y B son de signos distintos. ¿Y qué pasa cuando A y B son 0? Igual a 0. Son iguales, ¿cierto? O sea, cuando A y B son 0, entonces se cumple la igualdad. Si el único caso en donde se cumple la desigualdad como tal es cuando A y B tienen distintos signos. Por eso esta propiedad es válida. Por eso es válida. Porque si ustedes se dan cuenta, esto es para todo AB en R. Bueno, y R tiene 3 posibilidades. Pues A puede ser positivo, A puede ser 0, A puede ser negativo, B puede ser positivo, B puede ser 0, B puede ser negativo. Pero no necesariamente los dos van a estar en el mismo lugar. Uno puede estar en los positivos y el otro puede estar en el negativo. Y ahí la desigualdad claramente funciona. Y les puedo dar un ejemplo. Supongamos que, y esto para que no me vayan a aplicar mire, toda esta explicación es para que no me vayan a hacer la igualdad siempre. Supongamos que A vale -2 y que B vale 1. Entonces, ¿el valor absoluto de A cuánto es? -2. -2, ¿cierto? Esos dos. ¿Valor absoluto de B cuánto es? 1. 1. 1. Uno. Perfecto. Entonces, si yo hago la cuenta aquí, digo valor absoluto de A más valor absoluto de B, me queda 2 más 1. Es 3. Perfecto. Ahora, valor absoluto de A más B es lo mismo que el valor absoluto de -2 más 1. Eso es valor absoluto de -1. ¿Cuánto es eso? -1. -1. Eso es 1. Si nosotros comparamos los resultados, A y B tienen signos distintos. Da lo mismo si A es el mayor o B el mayor. Da lo mismo. Fíjense. Claramente se ve que este elemento es menor o igual que este elemento. Es menor en este caso, menor estricto que ese elemento. En este caso, valor absoluto de A más B es menor que valor absoluto de A más valor absoluto de B. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende? Por mi parte sí, profe. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? Profe, ¿por qué en el valor absoluto de A más B termina en valor absoluto de 2, -2 más 1 y abajo se le pone -1 valor absoluto? Porque usted suma primero. -2 más 1 es -1, ¿no? Suma primero y luego aplica el valor absoluto, no al revés. Aquí no puedo separar porque sabemos que esa propiedad está cuestionada. Tengo que resolver Ya, aquí ya. primero. ¿Sí? Gracias, profe. Ok. Bueno, estimados y estimadas estudiantes, por hoy día, como le dimos entendimiento al valor absoluto, vamos a dejar la clase hasta acá.